Tengan muy buenos días, amados hermanos, y sean muy bienvenidos. Empezamos el año y empezamos también en la carta a los Filipenses. Les invito a abrir su Biblia en el capítulo 1 de la epístola a los Filipenses y estaremos en esta mañana, amados hermanos, en los versículos 1 y 2, en lo que será la introducción a esta carta. Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos las gracias por el tiempo que vamos a pasar. Señor, gracias porque, Señor, es un privilegio estar reunidos, empezando el año, Señor, en tu nombre para ser edificados, transformados. Señor, te pedimos eso, que por tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra, Señor, nos des, Señor mío, lo que nos hace falta, nos hagas aquello que todavía no somos y sobre todo, Señor, que podamos representar, Señor, a tu Hijo Jesucristo como es debido en cualquier lugar al que vayamos, Señor, mostrando que Él mora en nosotros, vive en el cristiano. Padre, te pido que seas tú, Señor, glorificando a tu Hijo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, en esta mañana de Año Nuevo, una nueva carta. Y pues estaremos, hermanos, estudiando esta carta primeramente por la gracia de Dios en los meses que quedan, en los meses que van pasando. A manera de introducción a esta carta, hermanos, permítame hablarle del tema general de la carta a los Filipenses. El tema general es el gozo. Ese es el tema que toda la carta plantea, es el tema del gozo. Pablo hace referencia al gozo constantemente en cada uno de sus 4 capítulos. Son 4 capítulos, es una carta relativamente breve, pero es altamente relevante para nosotros el día de hoy, ya que vivimos en un mundo, hermanos, de tristezas, un mundo de conflictos, un mundo lleno de insatisfacción, frustración, esperando de alguna manera que una felicidad llegue. De hecho, empezamos quizá todos nosotros hoy a manera de saludo, a manera de empezar el año, decimos feliz año nuevo. Creo que todos que estamos aquí lo hemos dicho esta mañana. Vemos a otro hermano y decimos feliz año nuevo, o saludamos a alguien y decimos feliz año nuevo. El problema, hermanos míos, es que el año nuevo lo tenemos. La parte del feliz es el problema. Porque la felicidad, hermanos, es algo que implica que queremos un estado de satisfacción, sin embargo, está basado en las circunstancias del momento. Ese feliz del feliz año nuevo solo lo tendremos a ver cómo nos va en el año. Ese feliz año nuevo que deseamos es simplemente eso, un deseo, una esperanza quizá de que las cosas este año vayan mejor. Y ese es el verdadero problema. La felicidad es temporal, la felicidad es pasajera, la felicidad es ocasional. Sin embargo, en esta carta Pablo nos habla del gozo. El gozo es algo diferente. Debiéramos quizá meditar y desearnos un gozoso año nuevo, más que un feliz año nuevo. Mientras que la felicidad depende de las circunstancias, el gozo no depende para nada de ninguna situación o de ningún momento. El gozo es una satisfacción profunda, resultado de la confianza absoluta en Dios, de que todo está bien. No importa las circunstancias, todo está siendo controlado por Dios para nuestro bien y para su gloria. Sin importar las dificultades, sin importar los problemas, sin importar lo que alrededor de nosotros esté ocurriendo, el gozo para el cristiano está asegurado en Cristo Jesús. El gozo es, en esencia, opuesto y diferente de la felicidad. Hay un componente que es común a ambos, y es el hecho de esa satisfacción. Es el hecho de esa tranquilidad
en el interior nuestro. Sin embargo, la fuente del gozo es una fuente completamente diferente de la fuente de la felicidad. El gozo, bíblicamente hablando, está conectado directamente a la persona de Dios. Y esto solo se obtiene si tiene acceso a Él por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Todo aquel que ha venido a creer en Cristo Jesús puede confiadamente tener la certidumbre de que se le ha otorgado gozo. El gozo es una posesión permanente del creyente. Permanente significa, hermanos míos, que se encuentra disponible para el creyente en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Solo los cristianos conocen el gozo. Si tú estás aquí en esta mañana y no eres cristiano, no has puesto tu fe en el Señor, no tienes ni idea de lo que es experimentar el gozo. Habrás tenido quizá ciertos momentos, ciertas ocasiones en donde te sentiste feliz, pero eso no se compara, no se acerca ni siquiera un poco a lo que es el gozo cristiano. Como ha escrito el pastor John MacArthur, él dice: el gozo es el regalo de Dios para aquellos que creen el Evangelio y es producido por el Espíritu Santo al recibir y obedecer la palabra en medio de dificultades, conflictos y pruebas diversas, teniendo toda esperanza en la gloria futura. Cierro la cita. Escucha de nuevo eso. ¿Es un regalo de Dios para todos? No. Para aquellos que creen el Evangelio. Para aquellos que creen el Evangelio es este regalo. ¿Cómo se produce? Por el Espíritu Santo. No viene de nosotros, ni viene de nada que existe en este mundo. ¿Y cómo se produce por el Espíritu Santo? Al recibir y obedecer la palabra de Dios. Dice también el pastor John MacArthur: en medio de dificultades, conflictos y pruebas diversas. Eso quiere decir, hermanos míos, que obedecer la palabra de Dios muchas veces nos pondrá en una situación adversa porque el mundo no quiere que vivamos de acuerdo a la palabra. Y sin embargo, en medio de todo eso, nuestra esperanza, dice el pastor John MacArthur, toda esperanza está puesta en la gloria futura. No en las cosas que son inmediatas, no en las cosas que son hoy y ahora, sino en la gloria futura. Y esto, hermanos míos, lo resume muy bien, de hecho, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Aquí el apóstol Pedro está hablando de esa salvación que está preparada para nosotros un día en el tiempo postrero. Y dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Ahí está el primer componente del gozo. Tiene que ver con un estado de alegría. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice el versículo 9, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El gozo del cristiano, hermanos míos, está conectado con el hecho de que tenemos la certidumbre de nuestra salvación. Sabemos a dónde vamos, sabemos que todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida lo hace para conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Y de eso hablaremos en un momento. Este es el tema, hermanos, de la carta a los Filipenses. El gozo del creyente. Pablo ama fervientemente a la iglesia en Filipos. Él les escribe principalmente para animarlos, para atenuar esta tristeza que tenían los filipenses a causa de que Pablo había caído preso. De alguna manera los filipenses están entristecidos porque su amado apóstol Pablo, su hermano en la fe, está siendo presa de maltratos, está siendo presa
obviamente de pruebas, tribulaciones, encarcelamiento, y sin embargo, Pablo les escribe y les dice: hermanos míos, gócense, gócense porque yo me estoy gozando. Pablo no se gozaba del hecho de estar encarcelado y pasar por esas tribulaciones, pero se gozaba de que esa era la voluntad de Dios y él amaba estar en la voluntad de Dios. Hermanos míos, del mismo modo, nosotros tenemos que estar seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios. De tal manera que no importa qué cosa estemos pasando, nos gozamos en el hecho de que a pesar de eso, aun si fuera necesario por un tiempo ser pasado por tribulación o prueba, estamos gozosos de estar en la voluntad del Señor. ¿Cuánto necesitamos, hermanos míos, aprender a gozarnos en el Señor? Y vemos en el versículo 1, hermanos, pasando al primer punto en esta mañana, a los siervos de Jesucristo. Dice el versículo número 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Hay muchas metáforas, hermanos, que se utilizan para referirse a la vida cristiana. Y cada una de estas metáforas o ejemplos nos revela algo acerca de nuestra relación con el Señor. Se dice que somos discípulos, es decir, somos sus aprendices. Él es el maestro, nosotros los estudiantes somos soldados de Jesucristo. Él es el capitán de nuestra salvación, Él es el general del ejército. Y nosotros vamos luchando esa batalla de acuerdo a lo que Él nos manda. Somos también hijos. Él es nuestro Padre. Nosotros somos parte de la familia de Dios. Se nos dice que somos obreros de la viña. Él es el Señor de la viña. Nosotros trabajamos para Él. Se nos dice también por la Escritura que somos mayordomos, somos administradores. Él es el dueño, nosotros administramos lo que es suyo. Y aquí, hermanos míos, la Escritura utiliza la palabra siervo para decirnos algo acerca de nuestra relación con el Señor. Esta palabra siervo quiere decir esclavo. Es lo que significa. Significa también que siendo siervos, los cristianos, tenemos un amo, tenemos un señor, alguien que nos ha comprado. Eso es un esclavo, alguien que tiene un poseedor, pertenece a alguien. Hermanos míos, como cristianos, no nos debemos a nosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos a alguien que ha pagado un precio altísimo y nos ha comprado. Somos su posesión. Y eso es lo que quiere hacer Pablo aquí al empezar la carta. Tanto Pablo como Timoteo se identifican como siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Y es que ningún esclavo jamás ha tenido un Señor tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso y tan generoso como el Señor Jesucristo. Es que Jesús mismo, hermanos, se identifica con el género humano. En su encarnación se identifica con nosotros precisamente como un siervo. Aquí mismo en esta carta, en Filipenses, pero en capítulo 2, versículo 7, leemos que Jesucristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Rey de gloria, el Rey del universo, vino y se hizo esclavo. De tal manera, hermanos, que nosotros somos más como Cristo en la medida en que desarrollamos más y más una actitud de siervos, una vida de siervos, una mentalidad de esclavo. La verdadera libertad no consiste en ser los señores de nuestra vida. La verdadera libertad consiste en ser esclavo de Jesucristo. Ahí es donde se encuentra la verdadera libertad. Somos libres de nosotros mismos, hermanos, cuando por voluntad propia y en amor, porque Él nos ha comprado al precio de su sangre, venimos y nos entregamos a Él como sus siervos. Déjenme hacerles una pregunta a todos los que están aquí hoy. ¿Cómo estás sirviendo a Cristo hoy? ¿Qué cosas específicas puedes tú ver en tu vida y otros pueden ver en tu vida que nos deja ver que estás viviendo como un esclavo de Jesucristo? No se trata de cómo te sientes con respecto al Señor Jesucristo,
sino que cosas concretas, palpables, que se pueden ver en tu vida. Y dicen, ese hombre, esa mujer, es un esclavo del Señor. Es un esclavo de Jesucristo. Sirve al Señor en todo. Sirve al Señor con amor. No se sirve a sí mismo, sino que busca siempre servir a aquel que pagó el precio de su salvación en esa cruz. Esa respuesta la tienes que dar en algún momento. Y no me la tienes que dar a mí, se la tienes que dar al Señor, sea ahora, sea mañana o un día cuando seas llamado a la presencia del Señor. ¿Cómo estás viviendo tu vida en servicio a Jesucristo? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo estás invirtiendo tu energía? ¿Cómo estás trabajando para el avance de su reino? ¿Qué cosa es esa? Esto, hermanos míos, es algo que Pablo va a hablar durante toda la carta. Pablo quiere que los hermanos en la iglesia de los filipenses estén seguros de que están viviendo para la gloria de Cristo. Que no están simplemente aparentando estar en el cuerpo de Cristo, sino que están sirviendo al cuerpo de Cristo. Y claramente se ven los frutos de una vida transformada por el Evangelio, de tal manera que, dice Pablo, es ahí donde vas a encontrar el gozo. La razón por la cual muchos se dejan apabullar, se dejan ganar por las tristezas, tribulaciones y todas las pruebas que podemos enfrentar en este mundo es porque no están encontrando el gozo en servir a aquel que es digno de servir. Es por eso. Porque nos miramos constantemente a nosotros mismos y miramos constantemente nuestras circunstancias antes de mirar el avance del reino de Cristo, que es imparable, es indetenible. Por eso Pablo estaba gozoso estando en la cárcel, porque él sabía lo que estaba haciendo y sabía que aún él estando en la cárcel, nadie podía parar la obra a la cual Dios llamó a Pablo a participar. Y eso le traía gozo a Pablo. Yo me imagino a Pablo estando encarcelado pensando, los romanos, Roma mismo, el emperador cree que encarcelándome va a detener el avance del evangelio. Y es justo al revés. Pablo mismo lo dirá en la carta, que su encarcelamiento dio como resultado que muchos más predicaran con más valentía el evangelio. Y él se gozaba, Sin Cristo, hermanos míos, no podemos encontrar el gozo. Y sin un sincero corazón para servir como siervos a Cristo, nunca vamos a hallar el gozo cristiano. Si Cristo nos ha llamado a ser esclavos suyos, ¿por qué nos rebajaríamos a ser reyes de este mundo? Ser rey de este mundo, hermanos míos, está muy por debajo, pero muy por debajo que ser un esclavo de Jesucristo. Y eso es lo que está tratando de dar a entender Pablo aquí. Aquí están estos dos hombres, Pablo y Timoteo. ¿Quién es Pablo? Creo que todos estamos de alguna manera familiarizados con Pablo, pero si no, hermanos, déjenme comentar algunas cosas acerca de Pablo. Él fue convertido al Señor camino a Damasco mientras perseguía a los cristianos, mientras perseguía a la iglesia. Se convierte en siervo del Señor y es usado por Dios para plantar iglesias por todos lados. Lo usa el Señor para escribir 13 cartas del Nuevo Testamento. Pablo es el autor de esta carta. Y de hecho, quizá la descripción más clara de quién había sido Pablo antes de conocer al Señor, la encontramos aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 4, donde dice, aunque yo, hablando Pablo, tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si se trata de hablar de quiénes éramos en el mundo, dice Pablo, nadie me iguala. Yo tengo más credenciales que cualquiera de ustedes, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y mire qué dice Pablo en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo eso que Pablo era, la importancia que él tenía, de la tribu que él venía, el reconocimiento que hacían
los mismos en su denominación, que eran los fariseos, los más estrictos y apegados a la ley, dice, todo eso es basura. Lo ha estimado por pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Note de nuevo cómo esa relación de siervo y Señor. Dice Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y es ahí donde Pablo encuentra su gozo. Es ahí donde Pablo está animando a la iglesia de Filipos a no desmayar, a no estar tristes y decir, no hermanos, aun si lo perdieran todo, han ganado a Cristo, y ahí se encuentra el verdadero gozo. Ahora, también dice que está ahí Timoteo. Timoteo es hijo de Pablo en la fe, no es su hijo natural, pero él lo adoptó, él lo quiso, lo amó, lo tomó como su propio hijo, lo enseñó, lo discipuló. En Hechos capítulo 16, versículo 1, vemos que se da esa situación en donde, si leemos en Hechos, hermanos, capítulo 16, dice, después llegó a Derbe y a Listra, este es Pablo, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. A partir de ahí, Timoteo no se separaría espiritualmente de Pablo, sería su aprendiz, su discípulo. Él enseñaría todo lo que necesitaría Timoteo para el ministerio. Además, también aquí en la carta a los Filipenses, Pablo hace mención de quién es Timoteo. En el capítulo 2, en el versículo 19, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y note esto, aquí nos habla del carácter de Timoteo, versículo 20. Ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo había estado, hermanos míos, 10 años antes aproximadamente, acompañando a Pablo a fundar, a plantar la iglesia en Filipos. Los hermanos de Filipos conocían a Timoteo. Había un amor entrañable entre la iglesia de los filipenses, Pablo y Timoteo. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Timoteo les ama entrañablemente y no he encontrado a nadie más que tenga un genuino interés por el bienestar espiritual de ustedes. Por eso se los voy a enviar. Versículo 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Ahí está, hermanos míos, Timoteo. Y mientras Pablo está prisionero, Timoteo lo visita y lo ayuda en todas las cosas que puede. El tipo de encarcelamiento que tenía Pablo sería considerado hoy en nuestros días como un arresto domiciliario. Se le estaba permitido visitas y desde ahí Pablo pues los hermanos lo visitaban y él mandaba cartas, él se enteraba de la situación de las diferentes iglesias, y de esta manera Pablo edificaba las iglesias con la ayuda de los hermanos. Y ambos hombres, tanto Pablo como Timoteo, sea que uno esté prisionero y el otro sea libre, ambos se identifican como siervos, como esclavos de Jesucristo. A pesar de que Pablo estaba encarcelado por Roma, él sabía que era prisionero no de Roma, sino de Jesucristo. Y esa identificación como esclavos nos habla de esa pertenencia, de esa dependencia, de esa sujeción, de esa lealtad a Cristo Jesús. Y entendamos, hermanos míos, cuando leemos siervos o leemos esclavos de Jesucristo, que no se trata de lo que quizá probablemente pensemos sobre un esclavo en nuestros días. A menudo tenemos la idea de hacer un trabajo a la fuerza, un trabajo, una cautividad quizá en contra de nuestra voluntad, abusos, maltratos. No de eso se habla aquí. La palabra usada aquí se trata
de una idea que implica un servicio en amor, un servicio en reconocimiento de aquel que nos ha comprado, aquel que compró a Pablo, compró a Timoteo, es digno de servicio. Es una respuesta, una reacción natural en el alma del creyente, en el corazón regenerado, de servir a aquel que es bueno, aquel que nos ha amado antes de nosotros haberle amado a Él. Punto número 2 en esta mañana. Vemos los santos en Cristo Jesús. En ese mismo versículo 1, no solo dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, sino que dice a todos los santos en Cristo Jesús. A todos los santos, todos los creyentes. Ese es el punto del que está hablando Pablo aquí. Cuando se refiere a los santos en Cristo Jesús, se refiere a los creyentes, a los cristianos. Y es que esta palabra también se ha utilizado y de alguna manera se ha corrompido, hermanos, porque se conecta, quizá por nuestro trasfondo general, con estatuas de yeso en las iglesias. Se conecta quizá con creyentes que tienen un nivel o un grado espiritual muy superior. Se entiende muchas veces con aquellos hombres o mujeres que murieron por la causa del Evangelio y su nivel y grado espiritual fue tal que hoy están intercediendo por los creyentes. Hermanos, eso no es verdad. Esa no es la manera en que la Biblia nos habla de quiénes son los santos, sino que los santos son los creyentes. Los cristianos son llamados santos en la Biblia. Son los santos. Si tú eres cristiano, tú estás llamado por la Biblia a ser santo. Los santos de la iglesia de Lake Charles. ¿Y quiénes son ellos? Todos los que han profesado una genuina fe en Cristo Jesús. De tal manera, hermanos, que el mundo está lleno de dos tipos de personas únicamente. Aquellos que son santos y aquellos que no lo son. Y todos los que estamos aquí somos una de esas dos cosas. Tú que estás sentado aquí hoy, ¿eres santo o no lo eres? Eres un impío. Es la manera en que la Biblia habla del género humano. Aquellos que han venido a la fe, aquellos que han sido comprados por el precio de la sangre de Jesucristo y han creído, son santos. Santos significa, hermanos míos, separados, apartados. Eso es lo que significa la palabra santo. De nuevo, la palabra se ha conectado con una serie de ideas que la Biblia no enseña. Esos han venido de otras tradiciones, de otras culturas quizá, pero no la manera en que la Biblia habla. Santo es apartado para el Señor, separado. ¿Separado de qué? Separado del mundo. Ya no estamos viviendo de acuerdo al mundo, sino que hemos sido separados para vivir de una manera diferente. Esos son los santos, esos son los creyentes. Estamos separados del sistema del mundo. Y aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, no somos del mundo. Los cristianos hemos sido apartados para el Señor. Esto quiere decir, hermanos míos, que todo creyente, todo santo, como la Escritura lo llama, vive en un cambio dramático en su manera de actuar, en su manera de pensar, en su manera de relacionarse con el mundo. Hay algo completamente diferente, hermanos. Completamente diferente de aquel que no ha sido apartado por el Señor del mundo. Que no ha sido separado por el Señor del mundo. Vive igual que el mundo. Pero el creyente es diferente. Por eso es llamado los santos. Por eso ese grupo de creyentes en Filipos son llamados los santos. De hecho, si vamos al final de la carta, la despedida aquí en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 21, en las salutaciones finales, Pablo escribe: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Y luego dice: los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan. Pablo utiliza de manera intercambiable la palabra hermanos y la palabra santos.
Todos los hermanos lo saludan, todos los santos lo saludan. Y note una cosa, dice el versículo 21, todos los santos en Cristo Jesús. Es ahí, es en Él en donde estamos los creyentes, no en el mundo. Y pueden haber un sinnúmero de religiones y pueden haber un sinnúmero de diferentes tipos de fe, pero ninguna de esas religiones y ninguno de esos tipos de fe le dice a aquel que profesa esa fe que está en aquel que es la fuente de dicha fe. Somos los únicos, hermanos míos, que se nos dice que estamos en Cristo. Nadie más está en y cita a aquel en el que cree. Los budistas no dicen, nosotros estamos en Buda. No lo dicen. Pueden seguir las enseñanzas de Buda, pero no están en Buda. Ellos saben que Buda está muerto. Pero nosotros, los santos, los creyentes, estamos en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que formamos uno con Cristo Jesús. Que nosotros estamos vivos porque Él está vivo. Y la vida que tenemos es porque Él vive y mora en nosotros. Estamos nosotros en Él y Él está en nosotros. Con confianza podemos decir, hermanos, que todo aquel que cree en Cristo es santo. No por los méritos nuestros, sino por los méritos de aquel que murió y pagó el precio en la cruz. Somos santos. Somos santos, hermanos. Hemos visto que en este primer versículo se dice siervos de Cristo y se dice santos en Cristo Jesús. Estas dos cosas, hermanos, son lo que estamos llamados a hacer. Siervos nos habla de aquello que hacemos. Nosotros no hacemos lo que se nos venga en gana, hacemos lo que el Señor mande. Mientras que santos nos habla de aquello que somos. Tenemos una identidad, lo que nosotros en esencia y de manera natural ahora somos en Cristo, es santos igual que Cristo Jesús. Y por lo tanto, lo que hacemos muestra, es el fruto, es la evidencia de aquello de lo que somos. La razón, hermanos míos, por la que vives como vives, haces lo que haces, es porque no has entendido, si eres cristiano, quién realmente eres. Porque mientras más entendemos quiénes somos, empezamos a ajustar aquello que hacemos. La naturaleza, hermanos míos, de lo que somos determina aquello que terminaremos haciendo. Una iglesia de siervos, una iglesia de santos es lo que el Señor pide. Esa es la iglesia. La palabra iglesia, el concepto de iglesia, la idea misma de una iglesia hoy, en el año 2023 que empezamos, está por los suelos, hermanos. Si tú le preguntas a una persona no creyente qué piensa acerca de la iglesia, en ningún momento relacionará una iglesia, una congregación, tristemente, con gente que vive como siervo y gente que vive en santidad. Tristemente no lo relacionan con eso, hermanos, y la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad de que nuestra iglesia sea una iglesia que claramente muestre que somos siervos y vivimos en santidad es completamente nuestra. Por la gracia del Señor, sí, pero es nuestra responsabilidad, hermanos. Una iglesia de siervos hace lo que el Señor manda. Una iglesia de santos vive de tal manera que se nota que vivimos apartados y separados del mundo. La iglesia y la santidad dentro de la iglesia está en función de la conciencia que tenemos como creyentes de cuánto nuestro pecado personal manchan y afectan la novia de Cristo. Esto es, hermanos míos, lo que en estos 4 capítulos vamos a estar viendo a partir de este domingo. La santidad que es necesaria dentro de la iglesia. La manera en que vivimos dentro de la iglesia. Los que son creyentes, los que han venido a profesar fe en Cristo, genuina fe, verdadera fe, nacidos de nuevo, comprados con la sangre de Jesucristo. No podemos tener, hermanos, una iglesia en santidad
Si tú, amado hermano, amada hermana, insistes en vivir en pecado, es imposible crecer en santidad como iglesia. Es imposible ser una iglesia que sirva al Señor de tal manera que el Señor se agrada de nuestro servicio, mientras de manera personal no queramos hacer nada para renunciar a nuestro pecado. Tenemos, hermanos míos, que examinar nuestro vivir como cristiano. Es un buen momento. Verdaderamente es un buen momento para nosotros, como dice 1 Corintios, examinarnos, a ver si estamos en la fe, probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. O no te conoces a ti mismo que estás en la fe, a menos que estés reprobado. La razón, hermanos míos, por la cual no encontramos gozo, no encontramos ese regocijo en el Señor, muchas veces no es producto simplemente de las circunstancias que estamos atravesando en la vida, sino por el hecho de que estás viviendo en pecado y no te has dado cuenta, no has querido ver, no te has disciplinado, no has querido hacer algo para luchar en contra del pecado. De ninguna manera, hermanos míos, ninguna iglesia, ningún cristiano va a ser un hombre perfecto, una mujer perfecta y sin pecado. Pero algo que nos identifica es que luchamos constantemente contra el pecado. Hay que mortificar el pecado en nosotros. Hay que mortificar el pecado en la iglesia. Y mientras, de nuevo, sigas cómodo sin hacer absolutamente nada para quitar eso de tu vida, déjame decirte una cosa. Ese pecado en tu vida daña la vida de la iglesia. Tú crees que no, tú crees que nadie lo sabe, tú crees que nadie lo ve y probablemente sabes ocultarlo muy bien, pero Dios lo sabe. Y la manera en que se relaciona ese pecado en tu vida con el cuerpo de Cristo le afecta. Le afecta. Tenemos que luchar, hermanos míos, por vivir esa vida en santidad, de tal manera que cuando veamos una carta y leamos a los santos, digamos, están hablando de mí. Claro que están hablando de mí. Por supuesto. De nuevo, no porque yo tengo los méritos para ser santo, sino porque Cristo ha hecho una obra en mí y me santifica constantemente. Si vamos, hermanos, a la carta a los Corintios, noten una cosa que debe llamar nuestra atención. Si usted está familiarizado con dicha carta, Corintios, hermanos, es una iglesia llena de problemas. La iglesia de los Corintios es una iglesia que necesitaba mucha dirección, mucha exhortación de parte de Pablo. Y mire cómo escribe Pablo en el capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Note esto, a los santificados en Cristo Jesús. Santificado y santo es lo mismo. La única diferencia es el énfasis que se hace. Santificado significa que somos hechos santos por alguien más. Ese alguien más es Cristo Jesús. No es por nuestros méritos. Llamados a ser santos. Entonces aquí, ¿qué enfatiza Pablo? Ustedes han sido hechos santos, han sido santificados y están llamados a ser santos. El otro énfasis es, también depende de usted. Usted no puede estar cristianamente hablando nada más sentado en el sofá de la casa sin hacer nada, diciendo, cuando Dios quiera darme la gracia, Él me santificará. No, eso depende de una obra conjunta una vez que hemos venido a la fe. Para la salvación, hermanos, nosotros somos participantes en el sentido de que a alguien tenían que salvar. Y Dios hace toda la obra al salvarnos. Pero una vez nacidos de nuevo, la obra de santificación es una obra conjunta con el Espíritu Santo. Como dije en esta carta a Corintios, la iglesia estaba llena de problemas. Y Pablo los llama santificados, llamados de santos. Y en el capítulo 6, hermanos, hace Pablo una reprensión que quizá si Pablo viviera hoy y escribiera a las iglesias, muchas iglesias, probablemente la nuestra, recibiría una carta con un párrafo como este.
Dice el capítulo 6 de Primera de Corintios en el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Todos los que estaban en la iglesia de los Corintios pensaban, creían y estaban seguros que sin importar su modo de vida, ellos eran salvos. Entonces no había problema, podían vivir como se les dé la gana, igual que en el mundo, incluso peor que en el mundo, porque Pablo habla de eso en el capítulo 5. Que habían situaciones sucediendo en la iglesia de los Corintios que no se mencionaban ni siquiera en el mundo. ¿Y qué es lo que dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dice Pablo, no se confundan. Tengan claro esto. No se engañen. Miren muy bien esto. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque los creyentes están llamados por la Escritura santos. Llamados a ser santos. Y no importa, de nuevo, cómo nos sintamos con respecto al Señor. No importa que nuestra mente esté creciendo en conocimiento. No importa que yo tenga ciertos sentimientos en mi corazón. No importa que yo derrame lágrimas. Si no estoy dispuesto a renunciar a mi pecado, si no estoy dispuesto a mortificar mi pecado, dice Pablo, no te equivoques. No heredarán el reino de Dios. Porque una característica del cristiano, del creyente que ha sido llamado a ser santo, es la lucha contra su pecado. Es la lucha contra su pecado. Voy a luchar contra él. Voy a matar mi pecado. Pero no podemos, hermanos míos, matar nuestro pecado, luchar contra nuestro pecado, si no aborrecemos nuestro pecado. Tenemos que llegar al punto de aborrecer aquello que hay en nosotros que claramente se encuentra en contra de lo que el Señor manda. Y no podemos, hermanos, desarrollar un odio contra el pecado, un aborrecimiento contra el pecado, si no sabemos por la Biblia lo que el Señor dice respecto a tu pecado. Ese es el problema. Que como sabemos que la Biblia nos habla contra nuestro pecado, es mejor empezar a aprender acerca de la gracia de Dios. Es mejor empezar a aprender acerca del amor de Dios. Es mejor aprender de muchas otras cosas acerca del Señor, pero me rehúso a aprender lo que el Señor me enseña y cómo ve el Señor mi pecado. Y debemos cambiar eso, hermanos. Mi oración y mi deseo a través de la carta a los filipenses, hermanos, es precisamente que en estos 4 capítulos nuestra iglesia sea transformada. Que nuestra iglesia salga de una conformidad en el hecho de que tenemos palabra cada domingo. Sabemos que no somos aquellos que predican prosperidad, sabemos que no somos aquellos que andan tras herejías. Sí, pero ¿qué hay de luchar contra el pecado? ¿Qué hay de ser llamados una iglesia que está hecha de siervos y de santos? Eso, hermanos míos, es lo que queremos este año. Y eso es lo que queremos, hermanos míos, para todos los que están aquí. No solo para algunos, aquellos que han venido a la fe, que crezcan en fe, que sean fortalecidos en la fe y sí, que sean personas que anden en santidad. Que sean personas que caminen con el Señor y que vayan creciendo. El mundo, hermanos míos, se enorgullece y aplaude el pecado. ¿No así lo llaman hoy? El orgullo tal, el orgullo aquí, el orgullo allá. ¿Y qué hay de ser sanamente orgullosos y gozosos en el hecho de que andamos en santidad? Oh, pareciera que eso está mal. Mirar que andamos como el Señor manda. Oh, no queremos ser legalistas. Oh, no queremos... No, de ninguna manera queremos ser legalistas. Pero sí debemos amar andar en santidad. Amar verdaderamente estar luchando en contra del pecado. Esto es, hermanos míos, ese llamado, esa salutación cuando dice Pablo a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Y dónde están estos santos? En Filipos.
Brevemente me referiré a Filipos, hermanos. Esta ciudad está en Europa del Este, en lo que hoy es parte de Grecia, es la antigua Macedonia, una ciudad muy importante en su tiempo. Está en una vía llamada, en ese tiempo, la vía Egnatia o la vía Ignacia. Era una ruta comercial, la ruta comercial más importante de ese momento. Conectaba Asia con Europa, iba desde Grecia hasta Roma. Y ahí estaba esta ciudad. Habían encontrado muchos siglos atrás minas con mucho oro y mucha plata. Y fue fundada a mediados del siglo IV por Felipe de Macedonia, Felipe II de Macedonia, por eso el nombre Filipos. Él fue padre de Alejandro Magno. Después Alejandro Magno tomaría la ciudad, la convertiría en una ciudad importante. Roma la conquista después y manda a oficiales romanos importantes también, ya veteranos, a retirarse ahí con la idea de convertir a Filipos en una colonia romana. Era diferente de ser una ciudad conquistada. Una colonia tenía que ver con el hecho de tener muchos diferentes privilegios. Tenía muchos privilegios. Entre esos privilegios está que tenían un gobierno propio, no dependían directamente de Roma. Pero Roma estaba tranquilo con eso porque había dejado ahí encargados que le eran fieles. Entonces les dejaban tener su dominio propio. Además, eran libres de impuestos. Ellos no pagaban impuestos a Roma, lo que lo hacía una ciudad próspera. Además, todos los ciudadanos de Filipos tenían ciudadanía romana. Esta era la ciudad de Filipos. Tenían un sentimiento patriótico generalizado, es decir, la gente que vivía ahí se sentía orgullosa de vivir en Filipos porque se sentían orgullosos de ser romanos. La conocían como la pequeña Roma, porque todo lo que pasaba en Roma se reflejaba en Filipos. La manera de vestir, las costumbres, incluso el habla, se hablaba el mismo idioma que se hablaba en Roma. Se gozaba de las mismas leyes, los mismos privilegios, como ya dije. Y es aquí, en medio de esta sociedad, donde Pablo presenta a Jesús como el único y verdadero rey. ¿Cómo comenzó esta iglesia? Bueno, comenzó por ahí del año 49, en el segundo viaje misionero de Pablo. Esto lo vemos en Hechos capítulo 16. Si usted va a Hechos 16, en el versículo 6, se nos habla de la visión del varón macedonio. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, ahí está Macedonia, estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio ahí. ¿Qué es lo que sigue inmediatamente de eso? Llegan, hermanos míos, a Troas, van de ahí a Neápolis, que es una ciudad muy cerca de Filipos, y luego llegan a Filipos. ¿Y qué pasa? Pablo es encarcelado. ¿Por qué? Porque está predicando el evangelio. Primero conoce a unas mujeres que están al lado del río, unas mujeres judías. Les presenta el evangelio y una de ellas, Lidia, que era vendedora de telas, ella cree. Así empieza la iglesia en Filipos, con una mujer, la primera creyente europea, porque Filipos ya está en el lado europeo, y empieza a creer en el Señor. Empieza a extenderse eso, pero no solo eso, sino que ella les pide a Pablo, Timoteo estaba ahí también, Lucas estaba con ellos, que se quedaran un tiempo. Pablo se queda, empieza a enseñar, y entonces resulta que hay una muchacha endemoniada que anda detrás de ellos diciendo: estos hombres predican la verdad, estos hombres predican al Hijo del Dios viviente, cosa que es completamente cierto, pero Pablo la manda a callar, expulsando el demonio de ella. ¿Por qué? Porque no hay nada más peligroso, hermanos míos, que un falso maestro mezcle su mentira con la absoluta verdad. Porque cuando están mintiendo es fácil identificarlos. Pero cuando a veces mienten y a veces dicen la verdad, causa confusión a aquellos que quieren creer.
¿Y qué es lo que pasa, hermanos míos? Que esta muchacha era utilizada por unos hombres, la explotaban precisamente porque ella entraba en un frenesí a través de este espíritu y era adivinadora de personas. Y estos hombres sacaban dinero de ella. Cuando se dan cuenta que ella ya no puede hacer esto porque Pablo, en el nombre de Jesucristo, echa el demonio de ella, entonces se meten en problemas. Entonces ahora se meten en problemas. En el versículo, ahí en el capítulo 16, en el versículo 20 dice, presentándolos a los magistrados dijeron, es decir, agarran a Pablo, agarran a estos hombres y dice, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí es donde se mete en problemas Pablo. Y después de que los golpean, después de que los meten a la cárcel, ¿qué pasa en la cárcel? Ellos se regocijan cantando himnos al Señor. Así nace, en el regocijo de Pablo, estando golpeado en el cepo, en esa prisión junto con Silas, nace la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Porque entonces en medio de esos cantos viene un terremoto, abre las rejas de la prisión, el carcelero al ver que todos los presos van a ser libres, piensa en suicidarse, porque perder a uno es pagar con la vida. Perder a todos, mejor me suicido, dice él. Pero Pablo dice, no te suicides, no te hagas daño, todos estamos aquí. ¿Y qué dice el carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo sabía este carcelero de la salvación? Solo hay dos opciones. O había escuchado a Pablo predicar, ¿dónde? En la cárcel. Pablo estaba evangelizando presos. O había escuchado aquellos himnos que cantaba Pablo y Silas desde la cárcel. Lo que quiere decir que no cantaban, hermanos míos, simples cancioncitas que hacían sentir bien a uno, sino que estaban esas canciones, esos himnos llenos del evangelio, de tal forma que en ese momento el carcelero lo único que le viene a la mente es ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y bautícense. Y serás salvos tú y tu casa. Y así con Lidia y así con el carcelero empieza 10 años antes la iglesia en Filipos. Esa es la manera en que empezó, hermanos, y esta iglesia empezó a crecer al grado, hermanos, que vemos que dice el texto que los santos que están en Filipos con los obispos y diáconos, en 10 años había crecido la iglesia contra todo pronóstico en una provincia, en una colonia romana altamente orgullosa de sus costumbres, y ya se había convertido en una iglesia sana, saludable, organizada, con líderes que ayudaban a Pablo en todo. Filipenses es una de las iglesias que constantemente mandaba apoyos a Pablo. Apoyos económicos, apoyos de los hermanos, donde fuera que él estuviera. Punto número 4 y final, brevemente, el saludo. Vemos que el saludo dice gracia y paz a todos los santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este, hermanos míos, es el saludo acostumbrado que expresaba el deseo del autor, en este caso de Pablo, de que los receptores de la carta experimentaran más de la gracia de Dios. Dice, a vosotros, esto se refiere a los creyentes, de nuevo, a los santos. Y este saludo, hermanos, se convirtió en el saludo cristiano por excelencia. Gracia y paz. Gracia y paz. A lo largo de la historia de la iglesia, sobre todo a lo largo de la historia de la iglesia primitiva, gracia y paz fue el saludo cristiano. Ahí no había el bendiciones, ahí no había el Dios te bendiga, era gracia y paz. Al iniciar la carta, muchas veces al finalizar la carta, gracia y paz. Ese es el saludo cristiano, hermanos. En este caso, la gracia no se refiere a la gracia para salvación. Por supuesto que es gracia, un favor, un regalo inmerecido, pero no se refiere a esa gracia para salvación. Los filipenses ya son salvos. Se refiere a la vastedad y riqueza de las bendiciones del Señor. En el contexto de la carta nos habla, hermanos míos, de un nuevo, un mayor crecimiento en gracia. Pablo quiere que ellos experimenten lo que Juan en
el primer capítulo, en el versículo 16, llama gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pedro, en la segunda de sus cartas, también en el capítulo 1, pero en el versículo 2, la llama gracia multiplicada. ¿Qué es esta gracia si no es gracia para salvación? Hermanos míos, es gracia en tres aspectos diferentes: gracia santificadora, gracia fortalecedora y gracia para servir. La gracia santificadora es aquella que nos va conformando a la imagen de Cristo Jesús. Y esta es una evidencia de haber recibido gracia salvadora. Si tú eres hoy uno de aquellos que dice, yo soy salvo, quiere decir que estás diciendo que has sido receptor de gracia salvadora. La evidencia de eso es que también el Señor te provee constantemente de gracia santificadora. De nuevo, regresamos al punto de la santidad, gracia para luchar en contra del pecado. Conforme van pasando los años, conforme tu vida cristiana se va desarrollando, cada día hay menos pecado en ti. Has luchado contra esos pecados de la carne y has estado ganando. Muchas veces perdemos, pero son más las veces que ganamos. Si fuera un partido de fútbol, bueno, ese marcador sí, a veces nos meten goles en contra, pero ganamos el partido. Eso es la gracia santificadora, luchar en contra del pecado, y es una evidencia de haber recibido gracia salvadora. No puede ser que uno diga he recibido gracia salvadora, pero no hay nada de gracia santificadora. Eso es una contradicción en sí misma. Gracia fortalecedora, hermanos, son las demandas, las pruebas, las dificultades de la vida cristiana en las cuales el Señor nos fortalece para seguir adelante. Un ejemplo de esto es 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Pablo ora que le quiten ese aguijón de su carne. 3 veces ora. Y el Señor dice, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Es decir, en mi gracia encontrarás fuerza para seguir adelante. No importa la prueba, la dificultad, en su voluntad el Señor muchas veces utiliza esos problemas para mostrarnos que en Él, en su gracia, hay fuerza, hay poder para seguir adelante. El tercer aspecto de esta gracia es la gracia para servir. En todo aquello, hermanos, que el Señor nos manda hacer, en todo aquello que nosotros debemos servir al Señor, es necesaria su gracia. Para yo estar aquí en esta mañana hablándoles de este par de versículos, necesito la gracia del Señor. No hay absolutamente nada en este hombre, no hay absolutamente nada en mí, hermanos, que me permite estar aquí al frente y ser digno de hablar la palabra del Dios Altísimo. Es solo por su gracia, es solo la gracia del Señor. Y si el sermón sale terriblemente mal, es todo mi culpa. Y si el sermón es edificante, y si el sermón es fiel a lo que está escrito, es solo por la gracia del Señor. Es solo para su gloria, es solo porque Él así quiso, a Él le plació. Nada hay en mí que el Señor haya visto para decir, es que este tiene que ser el que predique. Nada, hermanos, absolutamente nada, sino que ha sido todo por la gracia de Dios. Y esto, hermanos, es también una evidencia de estar creciendo en esa gracia inicial que tenemos cuando somos salvos. El Señor nos va dotando de su gracia para servir a los demás. Es imposible que un cristiano genuino, un cristiano verdadero, se pase toda su vida y que nunca sirva al Señor, y que nunca sirva a otros, y que nunca sirva en su iglesia, y que nunca sirva para nada. Es imposible, porque uno de los efectos de esa gracia inicial, esa gracia de entrada en la salvación, es de nuevo esa gracia santificadora, esa gracia fortalecedora y esa gracia para servir. Hermano, hermana, por amor a tu alma, debes considerar si existe en tu vida estos 3 aspectos de la gracia una vez después de ser salvo. Gracia santificadora, gracia fortalecedora y gracia para servir. Si no hay ninguna de estas 3, es necesario que te examines. Porque cuentas con todos los requisitos apropiados para considerar que probablemente hayas hecho una confesión falsa de fe. Y esto es por amor a tu alma.
Esto es por amor a ti. Porque no puedes seguir engañado pensando, yo soy salvo, yo soy salvo, yo soy salvo. Pero no hay un efecto de esa gracia salvífica, de esa gracia que te salvó, pero no hay un efecto más allá. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir así? Empieza otro año y terminarás el año. ¿Y qué pasará cuando llegue el final del año? Y decir, bueno, sigo igual o peor, porque al menos antes hacía esto o hacía lo otro. Tenemos que luchar contra la pereza, contra la indisciplina. Tenemos que luchar, hermanos, contra la carne. Tenemos que luchar contra todo eso. Y si no estás en la fe, ven a la fe hoy, verdaderamente, genuinamente, si amas tu alma y tu futuro eterno. Y por último, nos dice también paz. Esta paz es la paz que viene de Dios. Esta paz también tiene dos aspectos. Uno es paz para con Dios. Nos habla de la reconciliación que tenemos en Cristo Jesús. Porque por la fe Él ha pagado el precio. Ya no estamos enemistados para con Dios. Pero también nos habla de una paz que viene de Dios en medio de cualquier circunstancia. Y Pablo la menciona de hecho en Filipenses capítulo 4, versículo 7. En donde nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que experimenta el cristiano. Además, en el versículo 9, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. De nuevo, Pablo ancla el sentimiento, la experiencia de la paz con el hecho de aprender, de recibir la palabra, de oír la palabra, de ver la palabra siendo llevada a cabo. Dice, hagan esto y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quieres gozo y quieres paz? Recibe, aprende, practica, obedece la palabra y hallarás que Dios, el Dios de paz, estará contigo. Hermanos míos, cerraremos este mensaje simplemente haciendo una exhortación para que este año, si tú no estás en Cristo Jesús, sea el día, sea el año, sea el momento en que vengas verdaderamente a formar parte del cuerpo de Cristo, a formar parte de la iglesia. Y si tú has estado nominalmente dentro de la iglesia, es decir, de nombre, nominal significa de nombre, soy cristiano de nombre, despiertes, te sacudas. ¿Cuánto más? ¿Quién te asegura a ti que vas a ver el final del año 2023? ¿Quién te lo asegura? ¿Quién te asegura que vas a ver 6 meses del año 2023? ¿Quién te asegura, hermano? ¿Quién te asegura, hermano? Así que, hermanos, vengamos a Cristo verdaderamente y hagamos de nuestra iglesia la iglesia que el Señor quiere, de tal forma que podamos decir, en esta iglesia hay iglesia de siervos que andan en santidad. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque en tu amor, Padre Santo, tú nos has dado tu palabra. Tú nos has dado, Señor, exhortación en amor a nuestras almas, Señor. Señor, ayúdanos a luchar en contra del pecado. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Ayúdanos a desarrollar, Señor, una vida de siervo, Señor. Que nosotros podamos vivir gozosos, Señor, en ti, sabiendo que en tu voluntad, Señor, en esa servidumbre que queremos ofrecerte por amor, encontramos el verdadero gozo, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor Padre, de manera individual, como familias que conformamos esta iglesia, Padre Santo, y que este año que empezamos, esta carta también que empezamos, sea, Señor, una carta que nos infunda fuerza, aliento, Señor, ánimo, y también, Señor, esa visión de poder, Señor, ser parte, Señor, del cuerpo de Cristo de una manera que te honremos más, Señor, que te honremos en todo lugar y en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.